Bueno, eh, como habíamos quedado, pues vamos a seguir en el tema de nutrición. En la vez pasada estuvimos hablando sobre las proteínas y ahora vamos a responder unas preguntas, pero anteriormente pues hay una pregunta que la voy a responder aquí con una presentación y vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande, eres poderoso, eres el dador de la vida. Y estamos aquí con el objetivo de estudiar y poder aprender cada día para tener una mejor salud, tanto mental, física y espiritual. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. En el dulce nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Bueno, como habíamos dicho inicialmente, vamos a responder las preguntas. Eh, Espero que vayan entrando las personas porque esta parte es fundamental. Y es lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con el cálculo de cuánta proteína debe consumir una persona al día. Entonces vamos a compartir pantalla para saber. ¿Cuántas proteínas debe consumir a diario? ¿O cuánta cantidad de los alimentos que tienen proteínas se deberían consumir para tener una cantidad? Bueno, en términos generales, lo mínimo que debe consumir una persona, en términos generales de peso de la persona, porque el cálculo debe de hacerse en base al peso, debe ser hecho en base al, al, a la condición de la persona de actividad física. Pero lo mínimo que se debe consumir en términos generales es 0,8 gramos por kilo de peso. 0,8 gramos por kilo de peso. Es lo mínimo que se establece para un niño mayor de 5 años, adolescente o un adulto. Lo mínimo es 0,8 gramos por kilo de peso. Es lo mínimo que debe de consumir 0,8 gramos por kilo de peso para no tener deficiencias de proteína. Esto es según la nutrición tradicional. Estamos diciéndolo a través de la nutrición tradicional, 0,8 gramos por kilo de peso. Cuando estudiemos otros tipos de nutrición, vamos a ver pues algunas diferencias, especialmente en la dieta, la frugi vegana o crudi vegana o frugi vegana, ya los porcentajes son algo diferentes. Entonces, en la dieta tradicional, 0,8 gramos por kilo de peso sería lo mínimo en términos generales para niños mayores de 5 años, para adolescentes y para adultos. Pero vamos a especificar ahora porque la persona no puede quedarse con lo mínimo. Especialmente un niño, un adolescente no puede quedarse en lo mínimo. O una persona que ya tiene una actividad física fuerte, creando masa muscular, entonces necesita más. Pero esto es como lo mínimo para no tener dificultades, problemas graves de nutrición por proteína. 0,8 gramos por kilo de peso. Un niño normal, vamos a ver aquí las dosis normales de consumo de proteína. Niños menores de 5 años, 2 gramos por kilo de peso. 2 gramos por kilo de peso. Niños mayores de 5, perdón, de 5, espera un momento,
de 5 años. Aquí me equivoqué. Niños mayores de 5 años y adolescentes debe estar consumiendo aproximadamente de 1,5 gramos por kilo. 1,5 gramos por kilo. Niños mayores de 5 años y adolescentes. 1,5 gramos por kilo. Te van a notar que hay un rango de 0,8 a 1,5. En ese rango. Antiguamente se decía 0,5 a 1,5. De 0,5 a 1,5 se movían, digamos, los gramos dependiendo de la actividad física, dependiendo de la edad. Ahora es 0,8 gramos por 1,5 gramos por kilo de peso. En este caso, niños mayores de 5 años y adolescentes, como están en crecimiento, en construcción de tejidos, necesitan por lo menos 1,5 gramos por kilo de peso. Adultos entre 18 a 50 años, sedentarios, que no tienen actividad física, de 1,2 a 1,5 gramos por kilo de peso. De 1,2 a 1,5 gramos por kilo de peso. Adultos ya de 18 a 50 años, a diferencia del anterior, que eran sedentarios, ya el adulto de 18 a 50 años que quieren aumentar masa muscular, que ya quieren crear masa muscular, eso sería lo normal, lo ideal, 1,5 gramos por kilo de peso. 1,5 gramos por kilo de peso. El que quiera aumentar masa muscular. Adulto ya mayor de 50 años, independiente que tenga actividad física o no, de 1,5 a 1,7 gramos por kilo de peso. El adulto ya mayor. Ahora, podemos presentar también una dosis peligrosa en adultos por encima de 4 gramos por kilo de peso y niños por encima de 5 gramos por kilo de peso. Adultos por encima de 4 gramos por kilo de peso ya sería una dosis peligrosa. Bueno, como estaba en nutrición, pero hay una clase que voy a dar más adelante cuando damos unos problemas por exceso de proteína que se nos pueden venir cuando estamos consumiendo exceso de proteína. El plan es no consumir exceso de proteína, tampoco llegar a estas dosis peligrosas, pero tampoco comer deficiente de proteína. Esos serían los datos. Entonces, ahora, ¿cómo podemos nosotros calcular? Porque hay que tener en cuenta una cosa. Una cosa es la proteína que está dentro de un alimento. La proteína que está dentro de un alimento. Ocurre algo común y quiero dejarlo un poco claro. Resulta que la persona dice, bueno, tu proteína cuál es? Y generalmente dice, bueno, mi proteína, digamos, el que come carne, dice, mi proteína es, yo consumo carne. La persona piensa que la carne es proteína. Que la carne es proteína, pero la carne contiene proteína. Igualmente así son los frijoles, los garbanzos, las lentejas. Ellos contienen proteína, no son proteína. Un frijol no es proteína, contiene proteína. Tienes de ese frijol, un porcentaje es lo que es proteína. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, si voy a comer, por decir, lentejas, la lenteja no es proteína, la lenteja tiene proteína. Y también tiene un poquito de grasa, también tiene carbohidratos, también tiene, fibra que también es carbohidratos. Pero entender que en los alimentos que contienen ciertos nutrientes tienen cantidades ahí. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, cuando usted va a calcular la dosis, digamos, aquí vamos a hacer un cálculo de la dosis de lenteja que yo voy a consumir al día para obtener la cantidad de proteína que yo necesito. Debo entender que la lenteja en sí, 100 gramos de lenteja no son 100 gramos de proteína. 100 gramos de lenteja
tienen cierto porcentaje de proteína, por decir un 28% de proteína. Ahorita vamos a hacer el cálculo. Entonces hay que tener claro esa parte. Buscar cuánto es lo que yo necesito en base a mi cuerpo, a mi peso y a mi actividad física. Porque las dosis tienen que ser personalizadas. Porque usted tiene una edad y tiene una actividad física. O es sedentario o tiene actividad de trabajo físico fuerte o crea masa muscular. Y entonces, en base a eso es que usted va con su dosis de proteína. Vamos a ver un ejemplo con lentejas. No, hago otra aclaración. Resulta que usted vamos a hacer una dosis con proteínas, perdón, con lentejas, para saber cuánta cantidad de lentejas debo de comer para tener los requerimientos diarios de proteína. Pero usted debe saber que usted no solamente va a comer lentejas. O sea, no solamente va a consumir lentejas como fuente de proteína. Usted va a consumir, si es vegano, usted va a consumir también otros alimentos que van a tener dosis menores de proteínas. Podemos decir cereales. En los cereales vienen proteína, el arroz tiene proteína. Lo que pasa es que la cantidad no es la misma como en una leguminosa. Entonces tiene que tener en cuenta ese dato de que usted va a consumir en el día. Recuerde que hay un pool de proteínas en la cual usted está consumiendo y lo de la mañana va a una parte, lo del mediodía va también a la misma parte, de aminoácidos, como un almacén de aminoácidos ahí. Entonces tenga en cuenta que usted no solamente va a consumir lenteja como fuente de proteína, va a consumir otros alimentos, por ejemplo, frutos secos, hay también cierta proporción de proteína, no lo mismo que en la leguminosa, va a consumir cereales, ahí va a haber una proporción de proteína, no igual que en las leguminosas. Usted va a consumir oleaginosas, por ejemplo, el maní, ajonjolí, ahí también va a haber una fuente de proteína. Debe tener en cuenta esa parte. Entonces, el cálculo lo vamos a hacer no con la dosis extrema, sino con una intermedia. Un ejemplo, voy a hacer un ejemplo acá con eso para que ustedes vean que como yo sé que no voy a comer solamente proteína, la lenteja, sino que van a haber cereales o oleaginosas que también van a aportar cierta proporción de proteína, no igual que las lentejas o el garbanzo o los frijoles, que son las leguminosas, que son las que tienen mayor concentración de proteína en nuestra alimentación vegana. E igualmente, usted debe entender que si usted es lacto vegetariano, entonces la leche tiene proteína, el queso tiene proteína, los huevos tienen proteínas, los lácteos tienen proteínas y debe tener en cuenta que usted va a comer también leguminosas y ahí tiene que hacer su cálculo para no estar consumiendo exceso de proteína. Entonces vamos a hacer un ejemplo de este punto. Entonces, ¿cuáles son los datos que tenemos aquí para trabajar esto? Tenemos persona adulta, de 40 años, sedentaria. ¿Ya? Persona adulta de 40 años, sedentaria. Una persona adulta de 40 años está dentro del rango de los que son menores de 50 años, ¿ya? Está dentro del rango de adultos menores de 50 años. Como es sedentaria, la dosis que ya vimos anterior es 1,2 a 1,5 gramos por kilo de peso. O sea, por cada kilo de peso debe consumir 1,2 a 1,5 gramos. El otro dato que tenemos aquí de ayuda es que la persona pesa 60 kilos. Entonces, una persona adulta de 40 años, sedentaria y pesa 60 kilos. Con esos datos tenemos que hacer el cálculo y también tenemos, la persona ha elegido en el día consumir lenteja
como fuente principal de proteína. Lenteja es una leguminosa y aproximadamente la lenteja contiene 25 gramos de proteína por cada 100 gramos en crudo. Por cada 100 gramos en crudos. 25 gramos de proteína, son 25% de proteína. Esto varía dependiendo del tipo de cultivo. También puede llegar a 28 gramos por cada 100 gramos. Entonces, más o menos uno hace el cálculo cercano. Entonces, 25 gramos por 100 gramos en crudo. En crudo quiere decir que usted pesa 100 gramos de lenteja cruda, sin cocinar, porque cuando ya usted la cocina, la lenteja se hidrata. Entonces, si usted va a pesar ya, va a ser el peso de 100 gramos de lenteja cocinada, el valor es muy diferente, ¿ya? A cuando usted lo pesa en crudo. Porque, claro, al hidratarse, va a pesar más. Entonces, usted pesa 100 gramos y ya la cantidad de proteína es mucho menor en esos 100 gramos de lenteja que en los 100 gramos de lenteja crudo. Entonces, el cálculo usted tiene que hacerlo, en este caso, de 25 gramos en 100 gramos es en crudo y no en cocido, porque en cocido, 100 gramos de cocido, en 100 gramos de lenteja cocida y 100 gramos de lenteja en crudo, hay diferencia en la cantidad de proteína. Hay diferencia, hay mucho menos proteína en 100 gramos de lenteja cruda que en 100 gramos, perdón, en 100 gramos de lenteja cocida hay menos proteína que en 100 gramos de lenteja en crudo. Entonces su cálculo usted lo va a hacer 25 gramos por 100 gramos de lenteja en crudo. Entonces simplemente se hace una regla de 3. ¿Cuál es la regla de 3? Bueno, nosotros hemos escogido, miren que va de 1,2 a 1,5 gramos por kilo de peso. Yo he escogido 1,2, que es el mismo que debe de consumir. ¿Por qué? Porque yo sé que la persona en el día no solamente va a consumir lenteja como fuente de proteína. Lo ideal es que usted coma de las fuentes de alimentos que tienen una gran cantidad de proteína, solamente una porción al día. Voy a hacer dos formas. Una, que usted coja en una sola comida, se come toda la proteína que usted necesite con los alimentos de alto contenido proteico en una sola comida. O puedes dividir en dos comidas una porción de proteína, de alimentos con proteína en alta cantidad, en una comida y el otro en la otra comida. Lo puedes dividir. Lo que no te puedes pasar es de la cantidad de proteína. Fragmentas el peso y lo haces. Por ejemplo, si usted comió queso de soya en el desayuno y al mediodía comes lenteja en el almuerzo, por ejemplo, lo que tienes que tener en cuenta es que no te pasen la cantidad de proteína en las dos porciones que te tomaste. O te puedes comer toda la proporción de proteína en el desayuno y ya en el almuerzo o en la cena no comes nada de alimentos ricos en proteína. ¿Ya? Sí vas a comer proteína en otros alimentos, pero que tienen menor proporción, por decir en los carbohidratos. ¿Ya? En el arroz integral ahí hay proteína, pero no en la misma cantidad como hay en las leguminosas. Hablando en términos de vegetarianismo, de veganismo, porque también tienes que tener en cuenta los huevos, tienes que tener en cuenta las carnes o el pollo o el pescado. Yo aquí hago para todos la clase, cada uno individualmente pues toma sus propias decisiones qué tipo de dieta consume. Entonces tienes que tener en cuenta ese dato. Yo lo voy a hacer aquí con lentejas. Lo va a comer en un solo plato, por decir al mediodía en el almuerzo. Él va a consumir lentejas como plato fuerte de proteína. Una leguminosa. Tiene 25 gramos por 100 gramos en crudo. Entonces, este simplemente es una regla de 3. Yo cojo lo mínimo porque sé que va a consumir otros alimentos que tienen proteínas, aunque sea en menor cantidad, pero y van a complementar y van a llegar
a un término medio o de pronto llegan a 1.5 entre todos, pero lo importante es que yo arranco con lo mínimo. 1.2 gramos por kilo de peso. Pero la persona tiene 60 kilos de peso, entonces se hace una simple regla de 3. 60 por 12 entre 1. 1.2, perdón, por 12 no, 1,2 gramos. 60 por 1,2 lo divides entre 1 y te da 72 gramos diarios. Una persona de 60 kilos debe consumir 72 gramos diarios de proteína. Pero resulta que las lentejas tienen 25 gramos de proteína en 100 gramos de lenteja en seco. Entonces, ¿cuánta cantidad de lentejas tengo que tener yo, consumir en seco, para obtener 72 gramos de proteína? Entonces, simplemente, pues una regla de 3, 72 por 100, entre 25 y te dan 288 gramos diarios de lenteja como fuente de proteína. 288 gramos diarios de lenteja en seco que pesas, y eso es lo que obtienes tú de proteína como en ese plato de lenteja. Tú puedes fraccionar la cantidad, los 72 gramos, también lo puedes fraccionar en dos, en el desayuno y en el almuerzo, pero entonces tienes que saber ya del cálculo con otros alimentos que tengan proteínas. Bueno, esto sería una primera parte, y así de esa manera pues podemos obtener cuántos gramos de lenteja en seco debo consumir o preparar para obtener yo una persona de 60 kilos, sedentaria, adulta, para obtener lo necesario para su consumo de proteína diaria. Bueno, espérenme un momento. Bueno, yo dije que íbamos a contestar preguntas, pero como algunas preguntas estaban relacionadas con esto, entonces iniciemos con las preguntas, ojalá de este tema que acabo de dar, para ir despejando dudas. Lo podemos hacer por el chat y lo podemos hacer acá. Yo sé que algunos tienen el micrófono apagado, pueden levantar la mano, y los otros pues pueden hablar directamente. Buen día, profe. Disculpe una pregunta. Bendiciones para todos. Sí, hermano, lo escuchamos. En la ecuación que usted hizo, ¿cómo sabe uno? Pues me perdí el primer paso, o sea, no lo vi claro. La segunda ecuación sí la entendí, cuando ya saca los gramos totales a consumir en proteína. Pero antes de eso usted habló del peso. Ahí hay otra ecuación. No sé si de pronto me la puede repasar ahí, Bueno, porfa. vamos a explicarlo nuevamente. Tenemos una persona que tiene, una persona adulta, tiene 40 años, es sedentaria, y nosotros anteriormente a esto dimos una serie de datos aquí. Vuelvo y repito, lo mínimo para cualquier persona mayor de 5 años, adolescente, o que es adolescente o es adulto, es 0,8 gramos por kilo de peso. Eso es lo mínimo para no tener un daño a nivel de su cuerpo en cuanto al consumo de proteína. Pero uno no debe comer solamente lo mínimo, sino que debe consumir más, porque un niño está en crecimiento, un adolescente también, el que está creando masa muscular también necesita un poco más de 0,8 gramos por kilo de peso.
Entonces ya se estipula una serie de tablas. Por ejemplo, niños menores de 5 años, 2 gramos por kilo de peso. Niños menores de 5 años. Porque ellos están en supercrecimiento, necesitan construcción de tejido. Niños mayores de 5 años y adolescentes de 1,5 gramos por kilo de peso. Adulto entre 18 a 50 años de vida sedentaria, que fue el ejemplo que hicimos ahí, debe consumir de 1,2 a 1,5 gramos por kilo de peso. ¿Ya? Ese es el ejemplo que vamos a coger para explicar el proceso completo. Un adulto de 18 a 50 años, pero que quiere aumentar la masa muscular, ya va a crear masa muscular 1,5 gramos por kilo de peso, porque los músculos, bueno, necesitamos proteínas para construcción de músculo. Y adulto mayor de 50 años, independientemente de que tenga actividad física o no, de 1,5 a 1,7 gramos por kilo de peso. Hay que mirar también que este adulto no tenga problemas renales. Ese ya es otro dato aparte. Estamos hablando de personas sanas que su riñón está funcionando bien. ¿Ya? Porque el exceso de proteína también trae problemas renales. Y hay una dosis peligrosa en adultos por encima de 4 gramos por kilo de peso. 4 gramos por kilo de peso. Y niños por encima de 5 gramos por kilo de peso de proteína. Entonces también le va a afectar. Entonces, el ejemplo es persona adulta de 40 años, sedentaria. Entonces, en ese rango de personas adultas de 18 a 50 años, este señor encaja ahí en el grupo de los sedentarios. Entonces, ahí la dosis debe estar en el rango de 1,2 a 1,5 gramos por kilo de peso. Y la persona pesa 60 kilos. Entonces, yo he escogido como fuente de proteína un alimento de origen vegetal alto en proteína, como es la lenteja. 25 gramos por 100 gramos en crudo, de lenteja crudo. No se hace el cálculo con lenteja cocida. No es que usted cocinó la lenteja y entonces pesa la lenteja cocida y coge 100 gramos ahí, va a tener 25. No, ahí va a tener menos, porque la lenteja se hidrató y al hidratarse tiene mucha agua, pesa más y menos proteína va a tener ahí adentro, porque es menos cantidad que a diferencia de en crudo. Cogemos lo mínimo en este caso, porque como usted no solamente va a comer alimentos que tenga proteína, el único que usted va a consumir es la lenteja, no, porque usted va a consumir, por ejemplo, va a consumir lenteja con arroz. El arroz también tiene proteína. Una mañana de pronto comió maíz. El maíz también tiene proteína. Entonces vas aumentando más proteína ahí. Agarramos lo mínimo para que con lo otro que vas a echar de cereales, le vas aumentando y puede llegar a 1,5, 1,3, 1,4 y no te vas a sobrepasar. Entonces, yo elijo coger lo mínimo y hago el cálculo con lo mínimo. 1,2 gramos por kilo de peso. Entonces, como la persona pesa 60 kilos, bueno, ¿cuántos gramos de proteína debe consumir diario si pesa 60 kilos? Si por cada kilo son 1,2, simplemente multiplica 60 por 1,2 y entre 1 y te va a dar 72 gramos diarios. Entonces, con esos 72 gramos diarios es lo que usted debe de consumir de proteína. Pero resulta que la lenteja, 100 gramos de lenteja no son 100 gramos de proteína, sino que en 100 gramos de lenteja hay 25 gramos de proteína. Entonces yo miro cuánta cantidad de proteína, de lenteja tengo que comer para obtener los 72 gramos. Entonces, simplemente hago la siguiente regla de 3. 25 gramos de proteína están en 100 gramos de lenteja en seco. 72 gramos de proteínas, ¿en cuántos gramos de lenteja en seco debo hacer? Entonces se multiplica 72 por 100 entre 25 y me da 288 gramos diarios de lenteja para obtenerlo dentro del rango de lo mínimo que me corresponde a mis circunstancias o a mi
dosis personal. Entonces, lo obtenemos aquí de esta manera. Pueden preguntar, porque esto es una parte importante. Bueno, estoy explicando que esto se hace en base a la nutrición tradicional. Ustedes van a encontrar que en las otras nutriciones o los otros que vamos a ver varias clases de nutriciones, de pronto va a variar esta situación, porque para uno es mucha proteína que estamos consumiendo acá, para otros tipos de nutriciones que vamos a ver. Espero que no se confundan, solamente que como yo sé que aquí hay de diferentes líneas nutricionales, pues no es fácil dar la clase a variedades de diferentes tipos de dieta, y están la gente que no tiene ninguna dieta y que apenas está aprendiendo. Entonces quiero como tratar de beneficiar a Profe, diferentes situaciones. Sí, hermana. profe, un ejemplo, pongamos, tengo 52 años, soy muy activa, camino mucho, no consumo carne, granos tampoco consumo, huevos como 2 veces por semana, como más que todo frutos secos, pero mis piernas, mis brazos son muy flácidos, me falta masa muscular. ¿Qué debería consumir o qué jugos debería consumir? Bueno, aquí no es tanto de jugos. Bueno, Aquí las es proteínas. el tema. Ahí, bueno, usted mire, usted tiene, ya es adulta, mayor de Mm. 18 años. Digamos que está dentro del límite, quiere construir masa muscular, ¿verdad? ¿El peso cuánto fue que me dijo? ¿No tiene peso? Sí, estoy pesando 70 kilos. Ahí estoy estancada hace años. 70 kilos, ni subo ni bajo, pero camino siempre más de 2 horas diarias. Entonces, vámonos a la tabla para que veamos, para enseñarles más o menos ustedes qué tienen que ir haciendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Uno busca el grupito donde pertenece la hermana. Entonces, la hermana tiene, me repite la edad. 52 años. ¿Cuánto? 52. Bueno, está en el grupo de mayor de 50 años, ¿verdad? Está en el grupo mayor de 50 años. Usted puede estar en el consumo de proteína por kilo de peso de 1.5 a 1.7. Como va a construir masa muscular, quiere construir masa muscular, digamos que cojamos el mínimo para no consumir demasiado, 1.5, teniendo en cuenta que usted va a consumir varios alimentos que tienen proteína. Entonces, vámonos al ejercicio, ¿verdad? Ya sabemos, vamos a coger 1.5 gramos por kilo de peso. Resulta que usted no consume carne, ¿verdad? Consume lácteos, o sea, leche, huevo. Huevos 2 veces por semana, un huevo. Leches Huevo, no. no. Entonces, queso no, leche tampoco, solamente huevo, No, ¿verdad? queso tampoco, es muy raro. Bueno, huevo. ¿Consumen leguminosas? No, O muy sea, raro. no consume No, por ahí ni una vez al mes. garbanzo, ni lenteja, ni Mm, alberja. mm. Usted no consume ni pollo, ni pescado. Pollo consumo sí, me como por ahí 1 o 2 veces por semana y eso es una gota, un poquito. Pescado por ahí 1 vez al mes. Bueno, frutos secos que consume, ¿verdad? Sí, lo que más consumo y como a diario son los frutos secos. Bueno, entonces mire, vamos a hacer un cálculo con la nutrición tradicional, no con otros tipos de nutriciones. ¿Ya? Entonces uno tiene que ver, si uno no teniendo en cuenta que uno ya mayor de 50 años, ya vamos a disminuir la masa muscular. Entonces ahí es donde más tenemos que preocuparnos, porque nuestra masa muscular después ya de 40, 50 y para adelante, ya va a ir disminuyendo. Entonces a esta edad es que tiene uno que estar poniéndose como pila para construir masa muscular. ¿Por qué? Porque si seguimos con el mismo estilo, eh, y vamos a disminuir de masa muscular, tenemos riesgo de, digamos, el tema de la insulina,
se disminuyen los receptores de insulina y esos datos. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Entonces, digamos que usted vamos a hacer un día para obtener eso. Dice que no consume ninguna leguminosa. Digamos que fuente de proteína vamos a consumir huevo, ¿verdad? Suponiendo que usted va a comer solamente huevo como fuente de proteína. Entonces, ¿qué tiene que buscar usted? Mire en un huevo, en tantos gramos de huevo, cuánta proteína hay en un huevo. Eso es lo primero que tienes que hacer. Entonces, bueno, busca fuentes confiables. Yo en este momento pues no tengo aquí el dato, pero usted puede ir a una fuente confiable. Yo en este caso, digamos, vamos a aprovechar aquí el internet y usted busque la fuente más confiable. Si no tiene más nada, tenemos a Google aquí. Entonces usted busca porcentaje de huevo, perdón, porcentaje de proteína en huevo. Esto es algo aproximado porque los varían, si es criollo, si es de purina, si es de tal, pero entonces usted tiene una idea aquí más o menos. Entonces, aquí me dice composición nutricional del huevo y me dice, mire, tiene 12.7 gramos de proteína en 100 gramos de una porción comestible. Dice 12.7 gramos por 100 gramos. Entonces usted coge y pesa su huevo y mire cuánto pesa el huevo. ¿Ya? Supongamos que el huevo pesó 100 gramos. ¿Ya? Digamos que el huevo que usted cogió pesa 100 gramos, tiene 12.7 gramos de proteína en el huevo. ¿Ya? Entonces, ahí ya tiene ese dato. Con ese dato de cuánta proteína, digamos aquí tiene 12.7, póngale 13. 13 gramos de proteína, 13% de proteína. Entonces, si vamos acá, bueno, yo creo que no estoy, sí estoy compartiendo, así, bueno. Entonces yo vuelvo acá, bueno, aquí no puedo escribir con facilidad. Usted viene acá, pues donde aquí dice consumo de proteína en lenteja, digamos, consumo de proteína en huevo, aquí sería 13 gramos por 100 gramos. Entonces simplemente usted coge el mismo ejercicio que hicimos acá, aunque pues dijimos que íbamos a coger 1.5 gramos porque usted pertenece al grupo de los adultos mayores. Entonces, quien va 1,2 gramos iría 1.5. Vale, que no quiero, bueno, déjenme hacer este trabajito aquí. Vamos a hacerlo aquí. Entonces, aquí ya lo voy a colocar acá. Entonces, yo aquí coloco, en vez de lenteja, entonces yo coloco huevo, un ejemplo. Dijimos que habían 13 gramos. 13 gramos, perdón. Van 13 gramos de proteína en 100 gramos de huevo. De un huevo, en huevo. Bueno, listo. Entonces, la persona adulta, vamos a cambiarle aquí, 50 años. 50 años. Mayor de 50 años, independientemente de su actividad, no importa. Entonces tenemos de 1.7, perdón, de 1.5, déjenme copiar aquí. Vamos a tratar de hacerlo acá. Yo borro aquí. Persona adulta mayor, voy a colocarle acá. Mayor de 50 años, de 1.5 a 1.7 gramos por kilo de peso. Perdón, ¿me repite el peso suyo? Fue 70. Sí, hermano, 70. Bueno, 70 kilos, entonces le ponemos aquí 70 kilos. Vuelvo y repito los datos. Persona adulta, mayor de 50 años, come de 1.5 a 1.7 gramos por kilo de peso, independiente si es sedentaria o es activa. Pesa 70 kilos. En un día quiere comer de proteína solo huevo,
solo huevo porque no come las demás cosas. Y el huevo pues tiene de 13 gramos por 100 gramos en huevo. Esto se puede ratificar con una buena fuente que usted obtenga de nutrición. Yo aquí le estoy dando un ejemplo que cogí del internet. Entonces, yo ya cambio aquí, voy a coger lo mínimo, 1.5, porque sé que no va a comer, de pronto se va a comer algún arroz o algo así, 1.5 gramos. 1.5 gramos por kilo de peso. La persona no tiene 60, sino que tiene 70 kilos de peso. Entonces, simplemente, ¿qué tiene que hacer? Multiplicar 1,5 por 70. ¿Ya? Y lo dividen entre 1. Hagan esa multiplicación a ver cuánto le da. Si tienen la calculadora a la mano, miren ustedes. Vamos a mirar acá para equivocarnos lo menos posible. 1,5 por 70 me está dando 105. ¿Ya? Entonces, miren. Me está dando 105. Me está dando 105 gramos. 105 gramos diarios de ¿qué? De proteína. Ojo con esto, 105 gramos de proteína. No estamos hablando de el huevo como tal, sino que en el huevo apenas, en el huevo hay, en 100 gramos de huevo, hay 13 gramos de proteína. Entonces, des en cuenta. Entonces, de ahí, ¿qué se hace? Déjenme hacer la siguiente fase. ¿Qué sería esto aquí? Entonces, ahora vamos a calcular gramos de huevo. Vamos a cambiarlo aquí. Al día para obtener, ¿cuánto hay que obtener? 105 gramos diarios. Entonces, 105 gramos. 105 gramos diarios de proteína. Entonces, cambiamos los datos que teníamos acá. Los datos es que en el huevo hay 13 gramos de proteína en cada 100 gramos de huevo. Bueno, perdonen que me demore tanto, pero después este ejercicio no sirve para todos. Y me están pidiendo que yo debo consumir 105 gramos. Me están pidiendo aquí que yo debo consumir 105 gramos de proteína. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplico 15%. 15% entre 13 gramos que está acá. O sea, primero hago la multiplicación de 15% y lo que me da ahí, que sería 1500 entre 13, y entonces me va a dar un resultado. Utilizar los 3 aquí. La calculadora. Y daría 100. Profesor, 115. Sería 105 gramos. 38. ¿Cómo? 105 gramos sería en la segunda regla de 3 simples. Le puso 15 gramos. Ah, verdad que el huevo tiene 13 gramos. Me equivoqué aquí, perdón. Ah, no, sí, está bien. 13 gramos de proteína en 100 gramos de huevo. Entonces tengo que conseguir 115, no 15. Ese fue el error.
Hay que hacerlo bien. 115. Un momentico, hablan esto para acá. 15, 115, es 115. Entonces, ahora sí. Es 105, maestro. Ah, Obtuvo en la primera regla de 3 simples 105 gramos. entre 13. En la primera, perdón. En la primera que usted hicimos acá, ¿verdad? Sí, es Sí. que aquí Se nos dio obtuvo ¿cuánto? 105 y para reemplazarlo sería los 105. Ahora le he puesto Sí, 115. 105. Estoy aquí 105, perdón. Aquí me estoy equivocando. 105. Exacto. Entonces ahora sí. 105 por 100 entre 13. Entonces le dio 800, ¿cuánto? 807.69. Es que no me está funcionando el cero mucho acá, entonces por eso es que copio y el cero no me está funcionando bien aquí en el computador. Bueno, de huevo. Ahora sí. Profesor, Entonces lo que hicimos fue, ¿sí? después tengo una pregunta, ¿ok? Bueno, esperen, entonces un momentico. Entonces aquí ya descubrimos que necesitamos 105 gramos de proteína al día. El huevo tiene 13 gramos de proteína en 100 gramos de huevo. Entonces, la simple regla de 3 es 105 por 100 entre 13 para hallar los gramos de huevo diario que debo de consumir yo para obtener los 105 gramos que necesito. Y me da 807.69 gramos diarios de huevo. Entonces, usted tiene que ver cuánto pesa un huevo. ¿Ya? ¿Cuánto pesa un huevo? No sé de qué huevo va a consumir. Y ahí tiene un cálculo como para tener una idea de cuánto debe consumir. Si solamente va a consumir solo huevo, teniendo en cuenta que usted va también a consumir otros tipos de cómo es de. Espera un momento, a mí me parece que este dato, déjeme mirarlo bien, porque es que si se equivoca uno aquí en algún dato, nos da un dato muy, muy grande acá, y a mí me parece que este dato está como alto. No sé si me equivoqué en algún punto acá. 1.5 gramos por kilo de peso, 70 kilos. Sí, me pasa como la persona tiene 70 kilos. Entonces multiplicada a 105 gramos. Miren que con el ejemplo anterior eran 72 gramos en la otra persona. Aquí son 105 gramos, o sea que como es más alta, perdón, el peso pesa más. Entonces nos dio este dato, 800.69 gramos diarios de huevo. Entonces, eso es un dato, pues, que hay que tenerlo en pendiente. ¿Cuánto pesa un huevo? Y ahora tiene que hacer el dato es cuánto pesa un huevo y conseguir los 807.69 gramos al día. Bueno, este es como un ejemplo para que ustedes sepan. En este caso, la persona solamente va a comer como huevo, como fuente de huevo, como fuente de proteína, solo huevo. Entonces, estos datos hay que tenerlo en cuenta para uno no consumir exceso de proteína o deficiente de proteína. Generalmente yo siempre recomiendo los 0,8 o a 1 gramo de proteína por peso. Entonces, ese es el que yo más recomiendo. Quiero tratar de hacer un poquito más acorde a lo que estamos viendo aquí de nutrición tradicional. Pero yo generalmente, como para estar en un término medio,
una persona normal que no está haciendo actividad física. Ahora, si yo ya voy a crear masa muscular, yo utilizo los 1.5 gramos por kilo de peso, ¿ya? Para construcción de masa muscular. Pero como para un cálculo así, que esté en la mitad entre el mínimo y el máximo, yo utilizo generalmente el 1 y el cálculo es más sencillo. Por ejemplo, si yo peso, yo escogí 1 gramo por kilo de peso y yo peso 60 kilos, un ejemplo, yo pese 60 kilos, simplemente de proteína que tengo que consumir sería 60 gramos de proteína. Y voy a consumir lenteja o frijol. Digamos que el frijol tiene un 30% de proteína. Si yo tengo 60 kilos y yo escogí 1 gramo por kilo de peso, serían 60 gramos de proteína. Y yo tengo que el frijol tiene un 30% de proteína, entonces yo necesito 200 gramos de proteína de frijol para obtener mis 60 gramos de proteína. Entonces, tomando 1 gramo por kilo de peso, hago más fácil la conversión, porque sé que es el peso mío en kilos equivale a la proteína en gramos que debo de consumir. Entonces tengo 60 kilos, serían 60 gramos por día. El frijol tiene 30 gramos, tiene 30% de proteína. Quiere decir que por 100 gramos de proteína de frijol hay 30 gramos de proteína y yo necesito 60. Entonces, si en 100 hay 30, pues en 200 hay 60 y listo. 200 gramos de frijol, yo ya obtengo mi proteína para un peso de 60 kilos. Y de esa manera estoy en un punto intermedio entre lo máximo y lo mínimo. Esa es una manera sencilla de hacerlo también, tomando como 1 gramo por kilo de peso. Profesor, Bueno, buenos días para sí, todos. Tengo una pregunta. buenos días. Bueno, ¿cuál es la variante entre los granos secos y los granos germinados? Bueno, Perdón, el y la grano otra seco, pregunta, perdón un momentito, profe, y la otra pregunta que tengo es para una persona que es vegana, no consume ni huevo, ni queso, ni leche, ni nada de esas cosas, y que se alimenta solamente o sea, una alimentación vegana. ¿Cuál sería como la cantidad allí para uno mantener la proteína diaria? bueno, en la proteína diaria ya vimos el ejercicio aquí. Fue el primero por decir, la persona va a elegir comer lentejas nada más. Entonces, teníamos que escoger la edad, hicimos el ejercicio con la edad, hicimos el ejercicio con si es de actividad física, si es para crear masa muscular, si es vida sedentaria. Entonces usted coge la dosis. ¿Ya? Ahora, uno no puede decir en términos generales la proteína, la cantidad de proteína diaria para todas las personas es la misma. No, tiene que ser personalizada. Al ser personalizada, usted tiene que ver cuántos años tiene, ya, si tiene vida sedentaria o vida activa y cuánto pesa. Con eso es que se toma todo. Ya hicimos el ejercicio. Ya. Hicimos 2 ejercicios. Una donde la persona como fuente principal de proteína cogió la lenteja y otra con fuente principal de proteína optó por el huevo. Hicimos los ejercicios. Me tocaría volver a hacer otro ejercicio, o repetirlo. No sé si fue que entró ahorita, pero ahí en la pasada vimos cómo lo hace una persona vegana, sino que en esta vegana no consume ni leche, ni huevo, ni queso, sino que consume son leguminosas como fuente principal. Hay algunas oleaginosas que también tienen buena fuente, como el maní y el ajonjolí. Entonces, pero el ajonjolí y maní tiene bastante fuente de grasa y no es conveniente tampoco comer demasiada grasa, obtener la proteína solo de las oleaginosas por el tema de las grasas, porque de pronto se sobrepase demasiado la cantidad de grasa que necesite. Y si usted del sistema nervioso simpático se le puede alterar más el simpático, porque está obteniendo la proteína de oleaginosas
pero para obtener la cantidad que se requiere, entonces come mucha oleaginosa. Por proteína está bien, pero por grasa, si usted es simpático, se le altera y mantiene el simpático bien alterado. Entonces, mejor obtener la fuente de proteína, en el caso de las leguminosas, si la persona no tiene problemas con la leguminosa. Vuelvo y repito, es algo muy personalizado. Ya hicimos 2 ejemplos. Puede mirar el video nuevamente, que yo les mando el video, y ahí mira cómo se obtiene para cada persona individualmente. Muy bien, profe. Entonces la variante es entre 1 a 1.5 para cualquier persona. Bueno, no. Ya vimos que es individualizado, personalizado. Para niños menores de 5 años es una cantidad. Para niños de 5 años en adelante, adolescentes y adultos sedentarios es otra cantidad. Para adultos de 18 a 50 que quieren crear masa muscular es otro porcentaje. Para adultos mayores de 50 años, independientemente de su actividad física, si es sedentario o vida activa, tiene otra proporción. Eso depende. Esa tabla ya se las di aquí, ahí están. Repasen el video, repasen el material, pues yo eso te lo voy a mandar también y ahí van a encontrar esas tablas. Y en base a eso es que se hace el cálculo y eligiendo qué tipo de proteína, qué alimento de fuente de proteína vas a obtener primero o vas a tratar de obtener la cantidad de proteína. Bueno. La otra pregunta es acerca de los germinados. Resulta que usted tiene que hacer todo en seco. Usted hace en seco. Los germinados, ¿qué hacen? Las proteínas están unidos por enlaces peptídicos, los aminoácidos. Recuerden que las proteínas están constituidas por aminoácidos. Son unos ladrillitos que se unen por enlaces peptídicos. ¿Qué es lo que hace la eliminación? Hidratar, y al hidratar hidrogenan, rompen los enlaces peptídicos y los aminoácidos quedan libres. Al quedar libres los aminoácidos, entonces queda más digerible la proteína. Por eso es que se germinan. Se germinan para romper los enlaces peptídicos y quedan más asimilables los aminoácidos y no da cocción y no se dañan entonces otras propiedades que tiene el alimento, que cuando lo cocinas por efecto del calor destruye otras propiedades que tiene. Minerales quedan disueltos en el agua, la vida en sí, o sea, la capacidad germinativa se destruye. Entonces, todo eso se obtiene con los beneficios de los germinados. Ahora, tú debes de pesar en seco, no peses el germinado ya como tal, porque ya está hidratado. Entonces, para obtener la proteína, el peso que tú quieres escoger ahí, entonces lo haces en seco, el grano, y después lo germinas. Y ahí ya te comes esa cantidad dependiendo de lo que quieres buscar de proteína. Porque puede ser germinado de soya, por ejemplo. Hay gente que utiliza germinado de soya o de frijol mongo, que también es un tipo de soya. Hazlo en seco y de ahí automáticamente pues vas a obtener los aminoácidos libres y las otras proteínas que tienen los germinados. Profesor, ¿puede hacer la pregunta? Muchas gracias. Profesor, ¿puedo hacer la pregunta ya? Por favor, hace rato que le quería preguntar algo. ¿Aló? Sí, dígame, hermana. Sí, cuando una persona tiene exceso de proteína, ¿qué se le recomienda a la persona para tomar, para hacer? ¿Qué puede hacer para eliminar el exceso de proteína? Porque según tengo entendido que el exceso de la proteína tiene un efecto dañino sobre los riñones y puede ocasionarle problemas serios también en otros órganos, especialmente la proteína que no se elimina. Entonces quería saber
¿Qué se puede hacer? La pregunta que yo le hago es, usted me está diciendo que tiene exceso de proteína, o sea, eliminación excesiva de los residuos de proteína, porque si simplemente tiene exceso de proteína, tiene que disminuir la proteína, disminuir el porcentaje, analizar cuánta cantidad de proteína está consumiendo, porque eso tiene unos efectos adversos o dañinos, especialmente se afectan los riñones por el exceso de proteína. También se puede aumentar los niveles de ácido úrico en sangre, provocando un cierto tipo de artritis. También puede afectarse, bueno, niveles altos de ácido úrico. También puede darle tipos de Ajá, artritis gota. a la Entonces, que gota, sí, tienen le que quiero decir. mirar cuánta proteína está consumiendo y reducirlo a la dosis mínima. Puede ser 0,8 inicialmente, 0,8 gramos por kilo de peso como mínimo por un tiempo determinado y mirar cómo está evolucionando el proceso. ¿Ya? Hermano Barrios, yo tenía una Sí, pregunta. hermana. Sí, entonces quiere decir que el exceso de proteína con estas dietas que hay muy populares de subir la proteína, sea en carne o sea en vegetariana, por eso hay problemas porque hay demasiada proteína en el cuerpo. Sí, yo voy a tener una clase donde vamos a ver varios problemas que se vienen por exceso de proteína. Estas dietas tienen ese problema, ¿ya? Que la persona comienza a mejorarse porque se nivela el azúcar y todo el asunto y muchas cosas, pero una de las cosas que se va afectando es el riñón. Entonces la persona termina con los riñones dañados, después vienen edemas, mala eliminación, mala funcionabilidad del riñón inicialmente. Y también vienen otros síntomas que, bueno, vamos a estudiarlo más adelante. Esa es una clase que voy a dar, no me quiero adelantar. Entonces, esa es una problemática que traen estas dietas, que al inicio todo bien, ¿ya? Se va mejorando de muchas cosas, pierde grasa, se nivelan los niveles de insulina, se nivelan los niveles de azúcar en sangre, y todo eso es un beneficio. Pero es una sobrecarga y el cuerpo tiene capacidad para sobrecarga, pero por cierto tiempo, Entonces se sostiene ahí, se sostiene hasta que viene y pum, revienta. Y una de las cosas que revientan son los riñones. Y después vienen ya problemas renales. Hace poco fui a dar unas conferencias, me encontré con un hermano que me estaba contando la historia de un señor que tenía diabetes, que tenía un poco de enfermedades, pero ya inclusive ya estaba bien mal. Y comenzó con una de estas dietas de consumir solamente proteína en su mayor proporción de carbohidratos. Quitaron todos los carbohidratos, solamente huevos, quesos, bueno, aún el queso lo quitaron, pescado, pollo y ensalada. Eso es lo que comía, la ensalada y pollo, pescado, carnes, huevos y listo. Y la persona comenzó a nivelarse el azúcar, los otros problemas que tenía se le fueron normalizando, todo. Y se puso bien, la persona contenta con su dieta. Al paso del tiempo, los riñones reventaron y al final tuvieron que hacerle diálisis. Y bueno, cuando él tenía los riñones buenos. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, porque la persona siente beneficios, claro, al normalizar la insulina, al normalizar la glucosa y otras cosas que se van normalizando con eso, la persona comienza a sentirse bien, pero después revientan otras cosas. Gracias. Bueno, creo que había otra persona por acá que quería preguntar. Vamos a ver, hay unos tienen mano alzada. Bueno, no hay manos alzadas por acá. Ahorita ya voy para el chat, pero quería responder aquí a las preguntas para concentrarme allá en el chat. Bueno, ¿hay inquietudes? Bueno, voy al chat. Eh,
Y dice, profesor, ¿cuánta proteína para un adolescente y adulto que trabaja fuerte y hace deporte intenso diario? Ya les dije, hay que hacer el cálculo de acuerdo a la proteína que elige en el día que va a consumir. Y ya hicimos el ejercicio. Ya hicimos unos ejercicios ahí. ¿Cuáles son los signos de una sobredosis de proteína y las consecuencias? Bueno, generalmente se nota en la eliminación de los niveles de ácido úrico en sangre, de ácido úrico a través de la orina. También ahí se mira cuánta cantidad porque la proteína hace un metabolismo y deja un residuo. Ese residuo tiene que salir por la orina. Si la persona está consumiendo exceso de proteína, el cuerpo comienza a botar exceso de ácido úrico. O sea, en la orina sale una cantidad normal de ácido úrico y de urea, que son los residuos del metabolismo de la proteína. Eso lo miden y hay una cantidad normal diaria, porque uno tiene que botar eso, porque eso es parte de la eliminación de los residuos que quedan del proceso del metabolismo de la proteína. Cuando esos niveles en orina, por ejemplo, se suben, están más altos, quiere decir que la persona está consumiendo demasiada proteína. Ahora, puede durar mucho tiempo así porque el cuerpo está adaptado para trabajar con exceso de proteína y la elimina a través de la orina. Pero eso con el tiempo va a traer efectos sobre el riñón que está trabajando con ese tema. Entonces, ese sería uno de los puntos para saber cómo estamos en eso, en la cantidad de proteína. Después vienen enfermedades o dificultades, como les repito, vamos a ver un capítulo sobre eso. Bueno, esa es una pregunta similar. Cuando ya se cocinan las lentejas, ¿cuánta de proteína le queda a los 100 gramos de lenteja cruda una vez que se cocinan? Bueno, a esos 100 gramos de lenteja, cuando usted consume los 100 gramos de lenteja, usted pesa 100 gramos de lenteja cruda, usted lo cocina. La pregunta es ¿cuánto le queda? Lo mismo. En los 100 gramos hay lo mismo. En los 100 gramos de lenteja cruda y en los 100 gramos de lenteja cocida hay la misma cantidad de proteína. En lo que yo expliqué era, usted no debía de coger, hacer la lenteja y pesar los 100 gramos de lenteja cocida. Porque en 100 gramos de lenteja cocida, que cogió usted de la que ya está cocida, no va a haber la misma cantidad de proteína. No van a haber los 25 gramos de proteína en la lenteja cocida que en la lenteja cruda. Pero si yo cojo 100 gramos de lenteja cruda y cocino los 100 gramos de lenteja cruda, ahí están los 25 gramos, no se fueron por ningún lado. Pero si yo cojo 100 gramos de lenteja, son 100 gramos de lenteja cocida, ya no hay. Lo que pasa es, perdón, déjenme explicarle nuevamente para que me entiendan. Yo cojo 100 gramos de lenteja cruda y yo cocino esos 100 gramos de lenteja cruda. Cuando yo lo cocino, esos 100 gramos de lenteja cruda ya no son 100 gramos de lenteja cruda. Esos 100 gramos de lenteja cruda me dan a mí más de 100 gramos de lenteja cocida. ¿Por qué? Porque simplemente se hidrató, se llenó de agua la lenteja y ya esos 100 gramos de lenteja cruda ya pesan más cuando está cocinada. Pero en esos gramos de lenteja cocinada que salieron de los 100 gramos de lenteja cruda, ahí están los 25 gramos. Muy independientemente que yo coja y cocine lenteja y saco 100 gramos de lenteja, ahí sí no hay 25 gramos de proteína. Porque de esa porción que yo cogí ahí, de esos 100 gramos de lenteja que cojo, en seco eran mucho menos. En seco eran mucho menos para que me dieran los 100 gramos de lenteja cocida. Entonces siempre debe escoger es el peso con la lenteja cruda. Bueno, vamos a ver otra pregunta acá.
Bueno, ¿cuáles son los síntomas de deficiencia de proteína? Bueno, ese sí es bastante delicado porque las proteínas, los aminoácidos, los necesitamos para muchos temas, muchas funciones del cuerpo, y al no haber proteína se afecta la membrana celular de las células. Muchas enzimas son proteínas, no se producen esas enzimas. Por ejemplo, construcción de masa muscular, la persona no construye masa muscular, no le sale masa muscular porque tiene deficiencia de proteína. Y hay un sinnúmero de síntomas que podemos tener por deficiencia de proteína. No entendí por qué cambia el 1 por el 13 en la división. Bueno, ahora voy a ir un poquito aquí atrás. ¿Dónde es que está el 13? Ah, espera un momentico a ver si logro que yo cambié el 1 por el 13. En el cambio que hice fue 1.5 que cambié acá, porque es que en el dato de kilo de 1.5 y el 13 aquí. Ah, sí. Bueno, yo cambié el 1.5 gramos porque aquí era 1.5 gramos por kilo de peso. Y pusimos acá 13 porque acá estábamos mirando era que en 100 gramos de huevo hay 13 gramos de proteína. Eso fue el cambio que hice por acá. En 100 gramos de huevo hay 13 gramos de proteína. Entonces, en 105 gramos de proteína, ¿qué necesito? ¿Cuántos gramos de peso? ¿Cuántos gramos de huevo debo conseguir? Bueno, eso tendría que repasarlo ahí nuevamente, pero es como para ver qué era lo que la hermana me preguntaba acá. Dice, ¿es posible que una persona que tenga la proteína bastante alta orine sangre, o sea que elimine orina con sangre y hasta con coágulo? Bueno, no le tengo el dato exacto de eso, pero puede ser otro problema que tiene. Hay que mirar el hecho que orine, hay que mirar no solamente un problema a nivel renal, sino un problema a nivel de los tubos, por ejemplo, los tubos que traen la orina de los riñones hacia la vejiga, o de pronto en la misma vejiga, en la uretra, puede ser que tenga algunos cálculos también al romper el paso por por estos tubitos, pueden ir desgarrando y puede salir sangre. Hay que hacer ya otros análisis, pero no creo que sea por exceso de proteína, como dice acá la pregunta. Posible que una persona que tenga la proteína bastante alta orine sangre. Hay que mirar bien, hacer un diagnóstico más preciso del origen de la sangre en ese caso. Aquí preguntan, ¿cuánta proteína para un adolescente y adulto que trabaje fuerte y hace deporte intenso diario? Bueno, eso ya lo explicamos. No le puedo decir un dato exacto porque hay que mirar cuánto pesa el adolescente. Recuerden que esos son los datos que se necesitan. La edad, necesitamos cuánto pesa y qué actividad física hace. Con esos 3 datos se hace. Y cuál es la fuente de proteína que supuestamente en el día va a escoger y cuánta cantidad de proteína tiene ese alimento que usted va a escoger. Y en base a eso se hacen los cálculos que ya lo explicamos 2 veces. Bueno, consumir 800 gramos de proteína de huevo equivale a consumir 16 huevos diarios, porque 2 huevos pequeños pesan 100 gramos. Bueno, eso es lo que quería corroborar cuando hice el cálculo con los huevos, ¿ya? Si usted miren el cálculo que hicimos con la lenteja, por eso le dije,
es para que lo revisemos bien. Pues lo repito, hicimos uno con la lenteja, ¿ya? Teníamos que ver la cantidad, el peso de la persona. El peso de la persona. Entonces, yo les voy a revisar el dato bien y en la próxima clase voy a hacerlo un poco más, buscar los datos bien en cuanto al huevo, porque le dije, yo cogí aquí un dato de el internet en el momento, porque tengo que revisar mis libros y todo para darle un dato más exacto y pues iba a perder más tiempo. Entonces, en la próxima clase vamos a revisar el tema del huevo para hacer el cálculo, porque, vuelvo y repito, a mí me pareció también un dato muy alto ahí. Entonces, eso lo dejamos para la próxima. Quedémonos con el de la lenteja, que ese sí está bien hecho. Entonces, vuelvo y repito, voy a hacer la revisión. Aquí otra pregunta. Buenos días, hermanos. Se me interrumpió el video unos minutos. La lenteja es la leguminosa que más proteína tiene. Pregunta. La lenteja es la leguminosa que más proteína tiene. El garbanzo sería la segunda. ¿Qué más proteína tiene? Yo sé que de las leguminosas las que más tiene es la lenteja. No sé si el garbanzo sería la segunda. Tocaría mirar bien. Podemos hidratar las oleaginosas. Sí, las oleaginosas se pueden hidratar también. No hidratan igual como pueden hidratar las leguminosas, pero también se pueden hidratar. Cambiaría la composición de proteína a hidratarla. Dios le bendiga. Vuelvo y repito, si usted toma 100 gramos de algo y lo hidrata, ya esos 100 gramos de maní, por ejemplo, aunque el maní hidrata menos que las leguminosas, pero esos 100 gramos ya hidratados no pesan 100 gramos seco, no pesan, ya pesan más. Pero la cantidad de proteína que hay ahí en esos más de 100 gramos hidratados, ya es, en esos 100 gramos hidratados, ya es la misma cantidad de proteína que cuando estaban en seco. ¿Ya? Bueno. Vámonos otra vez acá a directamente aquí de los hermanos que están acá si hay alguna otra pregunta o otra inquietud. Bueno, aquí hay unas preguntas que voy a tratar de responder de la clase anterior. Que dije que iba a responder. Aquí simplemente hicimos esta. Y entonces vamos a mirar. Pero un momentico que yo dije que no había dado el tiempo. Bueno, aquí dice la cantidad neta de aproximada de proteína, ¿cómo podría ser? O un ejemplo de un plato muy balanceado, ¿cuál sería el ideal? Bueno, esa pregunta fue la que ya respondimos anteriormente. Esa era una de las preguntas que quería responder. Dice, la espirulina tiene todos los aminoácidos esenciales. La espirulina, como ustedes saben, es un alga marina. Ella contiene también los aminoácidos esenciales. Los contiene en su cantidad requerida. Pero hay que saber consumir la dosis. Pero sí tiene aminoácidos esenciales, pero no debería ser mi fuente, digamos, porque siempre estamos consumiendo pequeñas cantidades de espirulina. Yo debo tener como complemento la espirulina porque no estamos consumiendo grandes cantidades de espirulina. Porque en espirulina no estamos buscando tanto mi fuente de aminoácidos esenciales con la espirulina, sino
lo que uno busca con la espirulina es la fuente de minerales y vitaminas que contiene. Y no tanto aminoácidos esenciales, pero sí tiene. Que otra pregunta de la clase pasada, ¿qué significa digestibilidad? O sea, la digestibilidad es cuán digerible es una proteína, por ejemplo, en el caso de las proteínas, ¿cuál es más digerible? Se dice que la proteína de origen animal es más digerible que la de origen vegetal porque la de origen animal no tienen fibra y no tienen otras sustancias, unos fitoquímicos que interfieren en la digestibilidad. Pero estas situaciones se modifican cuando ya se cocina el alimento vegetal. ¿Sí me entiende? Esos fitoquímicos se pierden, algunos de esos por el efecto del calor, y ya hace más digerible el tema de la proteína como tal. Otra pregunta. Profesor, si uno quiere quinoa con frijoles y ensalada verde, ¿está consumiendo exceso de proteína en una comida? Bueno, aquí tienes que mirar, a ver, la quinoa quizás tiene proteína, pero la quinoa no es una leguminosa. La quinoa es prácticamente un pseudo cereal. Y la quinoa, entonces, la cantidad de proteína, no tengo el dato exacto, me tocaría revisar, porque uno va para aprenderse las cantidades, pues, para eso hay tablas, para eso hay libros. Entonces, aquí el dato con frijoles, por ejemplo, usted tiene que ver es cuánta cantidad de frijoles está comiendo. Por ejemplo, si yo consumo 50 gramos de quinoa con 1 libra de frijol, que son 500 gramos, estoy consumiendo exceso de proteína. ¿Ya? Que son 500 gramos. Entonces, vuelvo y repito, el dato anterior del huevo tenemos que revisarlo. Por lo que lo hice de manera rápida, lo importante era que miráramos el proceso, cómo se obtienen las cosas. Entonces, todo depende, aquí en esta pregunta, que si uno ingiere quinoa con frijol y ensalada verde, está consumiendo exceso de proteína en una comida, tienes que mirar es la cantidad de frijol que estés consumiendo. ¿Cuánto está consumiendo? Ahí es donde se ve. Porque yo puedo inclusive, por ejemplo, la soya, digamos, un queso de soya tiene proteína y frijol también tiene proteína. Yo en la mañana puedo consumir queso de soya y al mediodía puedo consumir frijoles, pero ¿cuánta cantidad de los dos? Ya la sumatoria de la cantidad de queso en la mañana, de soya, por ejemplo, y el frijol al mediodía, la sumatoria de las proteínas que están contenidas en su alimento no debe sobrepasar mi dosis diaria. ¿Ya? Dependiendo de qué, de mi actividad física, de mi edad y sí, de la actividad física, de la edad y del peso. Eso es lo que usted tiene que estar mirando. Que la dosis diaria no se pase cuando usted combina queso de soya, por ejemplo, en el desayuno y frijol al mediodía. Puedes obtener toda tu proteína solamente con el queso de soya, dependiendo de la cantidad que te comes. Si en la mañana consumes queso de soya y la proteína que tú necesitas la consumes ahí, no comas frijol. Ahí sí te estás pasando de proteína. Pero si en la mañana consumes queso de soya y apenas obtienes la mitad de proteínas que necesitas, al mediodía te comes el frijol o la lenteja o el garbanzo o cualquier otro leguminosa, la otra mitad de proteína que necesitas y ahí no te pasas. ¿Debemos consumir en las 3 comidas las dosis de proteína en caso de ser vegetariano? No. Puedes consumirla en una sola comida o en las 2 repartidas, pero no te pases de la cantidad. Tienes que hacer tus cálculos. En la tercera comida no se recomienda proteína. ¿Por qué? Porque usted va a dormir. Y la proteína es una de las más difíciles de digerir de todos los nutrientes. Entonces, si vas a dormir y necesitas luz solar para hacer la digestión, no hay luz solar, va a ser más indigerible esa proteína de noche. Entonces, hay gente que llega, miren con lo que la costumbre, lo vi en Estados Unidos, menos que en Europa igual,
El desayuno, no hay tiempo para desayunar, un jugo de naranja y por ahí una papaya y sale el vegetariano a trabajar. Un jugo de naranja y una papaya o algo ahí rápido y sale a trabajar. Al mediodía no tiene mucho tiempo y también come cualquier cosa. Llega en la noche, ya relajado, tranquilo, ya está, ya salí de todo mi afán, ahora sí voy a comer. Entonces coge y se come un buen pedazo de soya, de queso de soya, y un buen platado de frijoles o de garbanzos, si es vegano, y si no es vegano, pues come huevo, come bien y a dormir. Eso es grave. O sea, a menos que sea uno del parasimpático que, bueno, digiere esta piedra, pero otras personas no. Entonces, ese exceso de proteína, esa proteína es de más difícil digestión. Entonces, por eso se recomienda que en la noche, en la cena, se aliviana y no consuma alimentos ricos en proteína. Los puedes comer en el desayuno, toda la proteína que necesitas, o puedes dividirlo en cantidad y obtener la proteína en el desayuno y en el almuerzo. Dice aquí, profesor, conozco a un jovencito de 15 años que toma proteína en polvo para hacer ejercicio muscular. ¿Puede en el futuro haber alguna contraindicación? Depende. Depende cuánta proteína está consumiendo. No es tanto la calidad de la proteína como tal, la que trae el daño como tal, sino qué cantidad. Porque él puede estar tomando proteína en polvo, pero está comiendo carne, huevo, queso, frijoles y todo eso, y con el tiempo sí va a haber problemas. Pero si es las dosis que está consumiendo de proteína en polvo están balanceadas con las dosis en alimentación, no va a tener. Ahora, ¿qué tipo de calidad de proteína en polvo está consumiendo? Ya ese es otro tema aparte. ¿Qué de cierto hay en que cuando hay exceso de proteína ocasiona cánceres? Esa es otra pregunta. Bueno, en la clase que vamos a dar, vamos a tocar un poco sobre este tema, sobre los cánceres por el exceso de proteína. En algunos puntos, algunas partes, pues, la proteína es para consumir, para construcción. Si la persona es estresada, si la persona tiene insulina alta, por ejemplo, insulina alta más proteína en exceso, y fuera de eso no tiene actividad física y está estresado, ahí ese es un caldo de cultivo para que genere un cáncer. ¿Ya? Persona estresada con el simpático bien activo, bien altísimo, el sistema nervioso simpático. Persona con alto contenido de proteína, con insulina alta, con hiperinsulinemia, puede llegar entonces a todo el caldo de cultivo para generar un cáncer. Has hecho pipí y ya te estás parando. Tienes que quedarte un ratito. Sí que abrió el micrófono. Bueno, vamos a seguir aquí contestando porque esa fue la promesa de responder aquí las preguntas. Sigue otro punto. María Cuadros dice que tiene hipotiroidismo de sus alimentos que ingiere, como usted dice, coge pocas calorías para nutrirse y por eso vive cansado. Eso puede ocurrir aunque tome levotiroxina, porque mi esposo tiene hipotiroidismo y toma levotiroxina que su doctor le ha recetado y sigue cansado todo el tiempo. Bueno, esa pregunta. Bueno, la levotiroxina, su médico da, digamos, recetar la dosis que él necesita. Él es el que tiene el control, el que lleva el control de su paciente. Entonces, él debe darle la dosis en la cual los niveles de tiroxina en sangre se normalicen. Cuando él se normalice, entonces su cansancio se va a quitar. Pero hay que revisar que el cansancio no sea
puede ser por otra cosa y no por el hipotiroidismo. Porque con la levotirosina debería quitarse el cansancio si es causado por el hipotiroidismo. Pero si la persona tiene anemia, por ejemplo, va a vivir cansado también. Entonces tiene que tener un cuadro general más específico para saber qué otras enfermedades tiene y no sea que por otras cosas sea que le está dando el cansancio. El hecho de perder energía al comer depende del tiempo, cantidad. El hecho de, esto no le entiendo muy bien la pregunta, el hecho de perder energía al comer depende del tiempo o depende de la cantidad. No sé si es que cuando uno está comiendo y termina de comer le da sueño. No sé si será eso de esa pérdida de energía. No entiendo bien la pregunta. Y no entiendo cuando dice del tiempo o de la cantidad. Bueno, esa pregunta no la entiendo. No la puedo responder. Bueno, bueno, por este lado creo que ya no hay más preguntas de este lado. Y por este lado. Bueno, ¿hay alguna última pregunta? Porque hoy me toca suspender un poco más temprano un compromiso que tengo. Bueno, parece que no hay más inquietudes acá en cuanto al tema. Bueno, en la próxima clase, vuelvo y repito, voy a revisar un poco el tema del huevo porque lo hice muy rápido acá. Tengo que buscar bien la dosis, el porcentaje y el asunto para hacer el cálculo mejor, porque a mí en lo personal pues me pareció también muy alto el resultado que nos dio ahí. Bueno, nos sirve para poder, poder ir practicando y obtener mejor cálculo en cuanto a la proteína. El de la lenteja sí está bien, el del huevo hay que revisarlo a ver. Entonces, así quedamos con este tema. Si no hay más preguntas, entonces podemos orar para terminar. Espero que vayan cada día. Si es necesario, en la próxima clase puedo presentar otros ejemplos para que nos vayamos relacionando más con el tema, porque es importante tener en cuenta en no comer tan poquito como la pregunta la hermana. Quizás la hermana puede estar que esté consumiendo de menos proteínas de lo que es y no está. Ahora, en este tema, hermano, nosotros debemos de saber que hay individualidad. O sea, lo que me sirve a mí no quiere decir que le va a servir a otra persona. La dosis que yo me tome no quiere decir que le va a servir a la dosis de la otra hermana. ¿Ya? Usted lo ve, la misma proteína para el uno y el otro. Usted comienza a hacer pesas. El uno le engruesa los brazos o los músculos. Y al otro que está comiendo la misma proteína que usted, nada, no le crece nada. Entonces, es muy, muy particular, muy individualizado. Y hay gente que con menor cantidad de proteína funcionan bien. Entonces, como eso le funciona a él, entonces yo como una cantidad pequeña, muy mínima, y a mí esto no me funciona. Tengo que aumentar. Entonces, no, como dice la hermana Juárez, no hay un régimen prescrito para todo el mundo. Yo tengo que ir buscando la cantidad. No sobrepasarme ni tampoco llevar a muy bajo. Esa es la idea. Bueno, ¿alguna persona que desee orar para terminar? ¿Quién desea orar? Buenos días, mis hermanos. Oremos. Amén. Padre bendito y celestial, gracias te damos, Señor, por este nuevo día de vida que nos regalas, por tus bendiciones y bondades. Gracias por lo que nos enseña el hermano. Gracias, Señor, por la sabiduría que le das y que
esto sea de gran bendición para nuestras vidas. Nos ayude, Señor, a poner en práctica estos consejos sobre salud y que podamos también aprender a conocer nuestro cuerpo y de esa forma sea para nuestro bien y también para llevarlo a otros. Quédate con nosotros en este día, bendice a cada uno de nuestros hermanos, al hermano Nicolás, y regálanos tu protección y tu dirección. En Jesús lo agradecemos todo. Amén. 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 Gracias, hermano Nicolás. Dios los bendiga. Igualmente, hermano. Gracias, hermano. Dios le guarde. Gracias, hermano Nicolás. Muchas gracias, hermano. Bendiciones. Feliz semana.